Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Noelia Poeda y bienvenidos a este sitio en el cual les voy a hablar sobre los mecanismos de defensa según Freud. En este caso he escogido tres mecanismos de defensa, los cuales les voy a dar a conocer. El primer mecanismo de defensa del cual vamos a hablar es la represión. Bueno, pero ¿qué es la represión? Freud caracteriza la represión como un proceso mediante el cual una fuerza psíquica se opone a la expresión de un deseo. ¿No? Entonces, él lo describe como un mecanismo de defensa que emplea el yo y este desaloja de la conciencia una representación que resulta intolerable, como ideas, pensamientos, recuerdos o deseos y simplemente desea mantenerlos en el inconsciente, es decir, los trata de olvidar. Para nosotros darnos cuenta que una persona está utilizando este mecanismo de defensa de la represión, existen ciertas señales que nos pueden indicar que este mecanismo de defensa está siendo utilizado. Una de ellas es que las personas que suelen reprimir emociones suelen estar muy nerviosas o estresadas la mayor parte del tiempo. Esto incluso sin saber muy bien la razón por la que estas personas tienen ese tipo de actitudes. Y una también de las señales muy notorias es que estas personas suelen tener empiezan a perder la memoria, entonces empiezan a olvidarse de muchas cosas, cosas que pueden suceder, qué sé yo, en poco tiempo, ya sea en corto plazo o en largo plazo, empiezan a olvidar ciertos detalles, ¿no? Pero, ¿qué puede provocar este mecanismo de defensa? Pues reprimir las emociones. Nosotros, cuando hacemos esto, confundimos y lastimamos a nuestro cuerpo de una manera bastante profunda. Incluso las emociones afectan todo nuestro organismo y nuestro cuerpo lucha por nuestra supervivencia. Entonces está tratando de mantenernos seguros en todo momento. Un ejemplo claro de represión es, por ejemplo, un niño que vive en un recuerdo traumático de su infancia, ¿no? Entonces él reprime este sentimiento, de manera que con el paso del tiempo simplemente logra olvidarlo sin enfrentarse a esa vivencia. Entonces, él hace como que nunca pasó, hace como que nunca pasó, ya que esto lo guarda muy, muy en el inconsciente. Las soluciones que, que nosotros podemos dar para este tipo de mecanismo de defensa es que debemos trabajar en la represión emocional. Hay que saber darle cabida a las emociones, eh, hay que hacer que fluyan nuestras emociones, no hay que encapsular, no hay que suprimir lo que nosotros estamos sintiendo, porque tarde o temprano va a volver un efecto rebote de esa represión. Es decir, si yo me siento triste y entonces estoy reprimiendo el sentimiento de tristeza, estoy haciendo de lado ese sentimiento, va a llegar un momento en el que técnicamente voy a explotar con ese sentimiento. Entonces hay que darle cabida a cada una de las emociones, los sentimientos que se sientan en ese momento. Como segundo punto, vamos a hablar sobre el retraimiento. Bueno, ¿qué es el retraimiento? El retraimiento consiste básicamente en un replegamiento sobre uno mismo y un alejamiento de la realidad. Este es muy interesante, puesto que la persona trata de refugiarse dentro de un mundo de fantasías o de ensueño, un mundo que se crea en su cabeza. Las señales de este mecanismo de defensa puede ser la falta de energía y de motivación, también el bloqueo de respuestas emocionales, como lo de los trastornos de los sentimientos y de la expresión de las emociones. Entonces empieza a evitar emocionarse, ya sea cualquier tipo de emoción, felicidad, tristeza, ¿no? Entonces empieza a evitar eso. Incluso llegan a una etapa de retraimiento social. Es decir, no empiezan a alejarse de su entorno, ¿no? Entonces no conviven con ellos. ¿Y qué puede provocar este mecanismo de defensa? Bueno, su uso excesivo técnicamente limita considerablemente la posibilidad de hacerse cargo de la realidad. Entonces, va a llegar un momento en el que ellos no van a diferenciar la ciencia, perdón, la realidad de la ficción. Entonces, sí va a haber esa controversia, ¿no? Un ejemplo claro de retraimiento es, digamos, un bebé angustiado o sobreestimulado que se protege durmiéndose. Eh, Se dice que esta defensa permite al individuo escapar de la realidad dolorosa o distorsionada en la que esté pasando o viviendo, ¿no? A diferencia de otros mecanismos primarios. Desde aquí suele generar malentendidos en la interpretación de la realidad, como ya les mencionaba.
Entonces ellos evitan esta realidad y en este caso que yo les menciono, el ejemplo de retenimiento, eh, este, este mecanismo de defensa pues, del niño hace solo que vaya a dormir. Entonces, para evitar lo que está pasando y para vivir en ese mundo de fantasía, pensar que todo está bien, ¿no? Entonces, cuando las cosas a veces no suelen ser así. Bueno, para promover soluciones durante mecanismo de defensa, se pide mucho que afronten la realidad. Afronten la realidad, debemos de imaginar, dejar de imaginar un mundo perfecto, el cual no existe, y concentrarse en las responsabilidades que cada uno tenemos. Y por último punto, tengo el mecanismo de defensa que es la negación y es mi favorito. Bueno, pero ¿qué es la negación? La negación es un concepto relevante del psicoanálisis, lo menciona Freud, y este suele pensarse como una reacción defensiva frente a aquello que surge desde el inconsciente y amenaza la estructura simbólica que rige sobre la conciencia. Técnicamente, la negación consiste en no enfrentar conflictos, ¿no? Realidades complicadas que esté pasando durante su vida, no asumiendo directamente que existe aquellos problemas o que no son importantes o que incluso no tienen que ver con nosotros mismos. Sin embargo, lo peligroso de esta conducta es que es totalmente involuntaria. Esta se hace sin darse cuenta. Como los otros mecanismos de defensa, esta también nos presenta señales. Entonces, ¿cómo sabemos que una persona está en estado de negación? Cabe aclarar que este estado de negación se ve mucho sobre todo en personas que han perdido un ser querido, ¿no? Una de las señales, como ya les acabo de mencionar, es la negación de aceptar la pérdida de un ser querido. Entonces te niegas a aceptar esa pérdida. Cree firmemente que lo que está sucediendo a su alrededor, que lo que acaba de suceder en su entorno es mentira. E incluso tiene la convicción, o sea, se está asegurando de que esa persona en algún momento va a volver y que todo va a ser como antes, cuando definitivamente no va a ser así. Entonces, y va a llegar una etapa en la que empieza a escuchar o a ver a la persona que definitivamente ya no está. ¿Por qué? Porque está autoconvenciéndose en este proceso de negación de que definitivamente lo que acaba de pasar no ha pasado, cuando realmente sí pasó. ¿Qué puede provocar este mecanismo de defensa? Es que puede llegar a inferir en la forma en la que enfrentará sus desafíos más adelante o con la forma en la que afrontes la realidad. Y en el peor de los casos, pues como ya les mencionaba, pueden llegar a delirar y confundir las cosas, ¿no? Entonces, como les hice el claro ejemplo de que empiezan a escucharlo o empiezan a ver a la persona que definitivamente ya no está, porque tienen la esperanza de que va a volver, cuando no es así. Eh, para solucionar este mecanismo de defensa, lo que se considera es que debemos analizar con sinceridad los temores que estamos afrontando en ese momento, eh, o incluso temores que ya vienen de antes. Pensar acerca de las posibles consecuencias negativas de no hacer nada, porque las personas que se encuentran en este estado de negación tienden a dejarse, o sea, a dejarse ir, a dejarse morir técnicamente, eh, a despreocuparse de ellos mismos. También se recomienda expresar los miedos y emociones que está sintiendo, porque si empieza a reprimir eso, definitivamente no va a ayudar para nada. Y por último, también tratar de identificar las creencias irracionales de la situación, es decir, saber que esta persona ya no está, saber que ya murió y afrontar la realidad, no tratar de autoconvencerse de que las cosas no han pasado, cuando realmente sí pasaron. Esto ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias. Espero que les haya gustado y les haya quedado claro esta explicación sobre los mecanismos de defensa según Freud. Muchas gracias.